Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. El motivo del vídeo de esta semana viene a raíz de que Escuela de Atención, que es donde celebro los cursos y doy mis clases, como ya todos sabéis, me ha encargado un poquito, me ha hecho partícipe de la gestión de la web de Escuela de Atención en las redes, sobre todo en Facebook. Y resulta que esta semana mejor dicho, Escuela de Atención ha recibido un mensaje de una persona que no daré nombres, indudablemente, que preguntaba, el mensaje la verdad es que era notablemente curioso, ¿no? Preguntaba sobre cursos de mística. Fijaos, no os voy a decir el nombre de esta persona, pero sí os voy a decir cómo fue el mensaje, ¿no? Me dice, hola, buenas tardes. Bueno, se presenta, dice su nombre, de dónde es, pero se presenta como soy Alma tal, es decir, soy el alma con nombre, por lo tanto ya cuando alguien se presenta así, ¿no? Diciendo, por ejemplo, yo podría presentarme, soy el alma César, ya se ve indudablemente un patrón, ¿no? Y se sabe un poquito por dónde va a ir el mensaje. Es verdad, y esto no pasa nada, decir que esta persona es de México, ¿no? Y bien es cierto que en México la presencia de, ¿cómo decirlo?, de una religiosidad, de una espiritualidad mucho más fuerte que en Occidente, que en Europa, y sobre todo más vívida y a un nivel más colectivo, más diario, más presente que lo que tenemos nosotros, porque nosotros nuestra espiritualidad tenemos ¿cómo decirlo?, la costumbre, el fallo de haberlo trasladado a un nivel casi casero o como mucho de asistencia a los ritos de los fines de semana o de las festividades pertinentes, pero no es algo que la mayoría de las personas vivamos en nuestro día a día. Sin embargo, en Latinoamérica en general y en México muy concretamente, esta presencia de una espiritualidad fuerte y arraigada está muy presente en la vida diaria, ¿eh? Entonces, bueno, esta persona se presenta así como soy alma, tal. Dice, me interesa información sobre clases de mística. Vi un vídeo. No sé deciros si el vídeo que vio es del canal de YouTube de Escuela de Atención o si es otro vídeo sobre mística. Y creo que soy mística nata. Supongo que se refiere a mística innata. Y me gustaría estudiar y saber más de mí. Me interesa estudiar, se me está desarrollando la percepción sensorial muy fuerte. Mi fecha es 27/7/77. O si pueden decirme en dónde puedo buscar ayuda, se lo voy a agradecer. Bueno, vamos a ver, lo primero, lo que más me ha marcado, sin ninguna duda, es el tema de que esté solicitando clases de mística. Vamos a ver. Yo, las personas que a día de hoy se consideran místicos, no tengo en absoluto ningún problema. Cada uno vive la espiritualidad como quiere. Lo que sí me preocupa es la aparente abundancia de místicos, ¿no? Porque esto ocurre un poquito, me da la sensación, que estaba pasando un poco como lo que ocurrió en el siglo XX con los mediums, que de repente todo el mundo era medium, todo el mundo ofrecía sus servicios como medium. Casualmente en una época, concretamente después de la Primera Guerra Mundial, en una época en la que la gente había perdido a muchos seres queridos a causa de la guerra y estaban dispuestos a hacer lo que fuese por volver a hablar con ellos, a conectar con ellos, ¿no? Y de repente, oh sorpresa, todo el mundo es medium, todo el mundo ofrece sus servicios a cambio de una remuneración para contactar con el más allá, para contactar con el mundo de los espíritus. Entonces hubo muchísima gente, por supuesto, que pagó auténticas fortunas por contactar, por hacer sesiones de espiritismo que luego resultaron ser un fraude, ¿no? De hecho, hubo personalidades importantes que estuvieron luchando durante una buena parte de su vida para desenmascarar a esos mediums que se aprovechaban del anhelo
la gente y de la inocencia de la gente y de su deseo de contactar con sus familiares muertos, ¿no? De hecho, el propio Houdini, el gran ilusionista, dedicó gran parte de sus esfuerzos a desenmascarar a todos estos mediums farsantes, ¿no? Y yo creo que con el tema de la mística pasa un poquito parecido. Es verdad que no a una escala tan grande, creo, o me da la sensación, pero sí es verdad que he tenido contacto con algunas personas que sí, que se consideran a sí mismos místicos, ¿no? El fenómeno de la mística, lo primero es que viene de un verbo griego que es miein, que significa encerrar, y el término místico derivado es místicos, que significa cerrado, arcano, misterioso, ¿no? Y esto implica que la mística es un tipo de experiencia, tal y como se define habitualmente, es un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, al que se llega, ¿cómo decirlo?, a través de, bueno, los distintos místicos a lo largo de la historia han alcanzado ese estado, ¿no?, ese tipo de experiencia, de muy distintas maneras, pero según parece, el objetivo último de la mística es alcanzar el grado máximo de unión del alma humana con lo sagrado durante la existencia terrenal. Es decir, lo que la mayor parte de las religiones monoteístas, como son el judaísmo, el islam, el cristianismo, el zoroastrismo, etcétera, pero también religiones paganas, lo que buscan en el momento de la muerte, es decir, que el alma abandona el cuerpo, que sería no otra cosa que la envoltura terrenal, y asciende hacia lo sagrado y se funde con lo sagrado, ¿no? Entonces es ese regreso a la unidad tan anhelado, pues los místicos lo experimentarían en vida terrenal, ¿no? Entonces, en estados de éxtasis, de abstracción absoluta, se fundirían con lo sagrado. Entonces, bueno, los grandes místicos de la historia han intentado explicar de muchas maneras cuáles son como esos estados de unión total con lo sagrado, y indudablemente la inmensa mayoría son relatos de carácter profundamente sexual. Y no hay nada malo en reconocerlo, porque ya los pitagóricos, lo repito, místicos paganos en la India, después en el siglo XVI, todos, el Cantar de los Cantares, es decir, todos ellos, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, o sea, todo ello, lo que se está haciendo referencia es a un contexto y a unas acciones puramente sexuales, y de hecho muchos místicos dicen que la mejor manera de explicar qué se siente es precisamente utilizar la metáfora del acto sexual, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Eso es la mística, ¿no? Supuestamente alcanzar un estado tal que permita vivir la conexión directa con lo sagrado, ¿no?, con la divinidad, en vida terrenal, indudablemente. ¿Qué ocurre? ¿Se pueden dar clases de eso? Yo no lo tengo nada claro. Y aquí voy, o sea, el tema de la mística es un fenómeno demasiado complejo, muy extendido desde los comienzos prácticamente de la religión. Solamente en un grupo, en un colectivo muy específico de individuos, o sea, no era algo a lo que todo el mundo pudiese acceder, no se enseñaba a ser místico eras o no eras. Esta persona dice que tiene una propensión natural. Bueno, indudablemente habría que ver cuáles son sus síntomas y demás, y a ver efectivamente qué es lo que experimenta, porque oye, puede ser, ya os digo que yo no reniego de la mística, ni muchísimo menos, pero sí me preocupa, ¿no?, que sea algo que esté entendiendo por mística y que pueda ser otra cosa. Ahora, lo de dar clases de mística, que es lo que me ha dejado un poco más tocado. Yo personalmente, claro, yo no soy místico, entonces no sé si esto que voy a decir tiene mucho sentido o no, pero yo no creo que se puedan dar clases de mística. O sea, no se enseña a alguien a ser místico precisamente porque no se enseña a alguien a ser rubio, ¿sabes? O sea, es algo que
tiene que ser algo como un talento personal, ¿no? Pero va más allá del talento, o sea, es que se trata... Es que es algo muy complicado, es muy difícil de alcanzar ese estado de misticismo. Puedes querer ser místico, por supuesto. A mí me encantaría tener una experiencia mística, ¿vale? Pero no es una cosa que digas, "Oh, no, sí, pues mira, esto tiene un método de enseñanza para enseñarte a ti". Vamos a ver, puedes hacer ejercicios, indudablemente, o sea, puedes hacer ejercicios espirituales, puedes potenciarlo, pero clases, es que no sé, hay algo que me chirría, ¿sabéis? Es algo como, no, te voy a enseñar a ser místico. Uf, no sé, no es... que puede ser. O sea, había, indudablemente, en la antigüedad había escuelas de carácter místico, pero yo la idea que tengo del misticismo es que no creo que sea algo que se pueda enseñar. O sea, puedes dar indicaciones, se pueden estudiar lo que han dicho los antiguos maestros sobre la mística, pero es algo que se vive a título personal. Es complicado, o sea, yo no me imagino a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Ávila diciendo a sus compañeros, a sus hermanos y hermanas, vamos a ser todos místicos, ¿no? O sea, el misticismo implica una conexión profunda con lo sagrado y sobre todo muy personal y muy íntima. Es decir, cuando llevas esa intimidad y esa unión total hacia los demás, pierde, creo, ¿eh? Es una opinión. Es solamente para esto, ¿no? Para deciros que, bueno, para compartir un poquito esta reflexión sobre lo que implica la mística, sobre la importancia que tiene, de que es uno de los grados de espiritualidad más elevados, indudablemente, porque estás conectando con la unidad, te fundes en la unidad durante tu experiencia terrenal. Es decir, eres una criatura dual que por un instante, por unos momentos, puedes acceder a esa unidad, puedes fundirte con la realidad más total de lo sagrado y luego volver a desdoblarte y volver a ser dos, ¿no? Entonces, eso me llama muchísimo la atención y me parece un fenómeno realmente apasionante. De hecho, los que me siguéis en el blog habréis visto que esta semana hemos hablado de la mística, ¿no? en el Arca. Entonces me parece increíble, pero sinceramente no creo que se puedan dar clases de mística, ¿eh? Ya os digo, se podrían dar alguna indicación, algo, pero no decir usted va a convertirse al final de este curso en un místico. No lo veo, es que no lo veo para nada. O sea, es algo muy personal. Bueno, nada, era solamente esto, compartir con vosotros la pregunta de esta persona. Intentaré darle la salida que buenamente pueda, contestarle lo mejor que sepa y proponerle alguno de nuestros cursos por si está interesado y hay algo que le pueda, digamos, sustituir esa parte, pero claro, me pregunta si no, ¿dónde me pueden ayudar? Es que estamos un poco en lo mismo, o sea, ser místico es algo íntimo, ¿no? Es algo que tienes que trabajar tú. Entonces sí, nosotros podríamos darle algunas pautas, pero solamente eso. En fin, no me lío más. Muchas gracias por vuestra atención, por haber estado una semana más ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.